Bien, el tema de la clase de hoy entonces es infiltración y lo que vamos a ver son los procesos de infiltración y vamos a mencionar algo de escurrimiento, la importancia de este proceso, la dinámica del agua en el suelo, la representación gráfica de la infiltración y de la infiltración acumulada, la relación entre la infiltración y la intensidad de la lluvia o del riego, los factores que van a afectar este proceso de infiltración, qué ensayos se pueden realizar a campo para determinar la infiltración de un suelo y finalmente, bueno, el ajuste de estos datos de campo para la construcción de las curvas que caracterizan este proceso. En este esquema podemos ver el ciclo hidrológico en donde se observan los distintos procesos involucrados y está resaltado el proceso que vamos a ver hoy, que es el de infiltración. Podemos ver este proceso de infiltración dentro de lo que son los subsistemas del ciclo hidrológico que vimos en la primera clase. Y vamos a comenzar entonces con la precipitación. Lo que llueve, una parte de lo que llueve, una parte va a quedar retenida, ya sea por intercepción de vegetales o distintas estructuras o por almacenamiento en depresiones del suelo, mientras que otra parte, que ustedes acá lo pueden ver como P sub 0, otra parte va a alcanzar el suelo. De esa parte de la lluvia que alcanza el suelo, una fracción va a infiltrar, acá está marcado con la letra F, mientras que otra parte va a escurrir. Bueno, ahora vamos a quedarnos con la línea, la rama de la infiltración. ¿Qué pasa con el agua que infiltra? El agua que ingresa al suelo, una parte va a quedar retenida por acción de la matriz del suelo y va a constituir lo que se llama la humedad del suelo, el almacenamiento, mientras que otra parte va a continuar el movimiento descendente por acción de la gravedad, esto es lo que llamamos percolación, y va a pasar a alimentar el agua subterránea. Entonces, fíjense que el proceso de infiltración es importante tanto para la recarga, para reponer la humedad del suelo, como para la recarga del almacenamiento subterráneo, del agua subterránea. Bueno, por otro lado, en la otra rama, el agua que no infiltró escurre superficialmente o subsuperficialmente. Esa escorrentía superficial y la escorrentía subterránea van a constituir lo que se denomina el caudal total, que luego van a alimentar, pueden llegar a alimentar los cursos de agua. Esta rama no la vamos a ver porque no interesa en esta materia, es un tema de lo que es ciencias ambientales. Nosotros nos vamos a quedar con el proceso de infiltración y que sepan ustedes que lo que no infiltra va a escurrir superficialmente. Bueno, acá tenemos un esquema de la distribución de la precipitación sobre una cuenca durante una tormenta. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Lo mismo que dijimos anteriormente. Esto es milímetros, cantidad de agua, en el eje X y tiempo, en el eje Y y tiempo en el eje X. Ahora, lo que podemos ver acá es que en un principio, o sea, cuando empieza la tormenta, vamos a tener una alta intercepción, pero también vamos a tener una alta infiltración. Mientras que a medida que avanzamos en el tiempo, la intercepción va a disminuir, también va a disminuir la infiltración. Y en consecuencia, al disminuir la infiltración, lo que va a estar aumentando es la escorrentía superficial.
Bueno, y acá está graficada en la parte superior la precipitación, que esto sería si la precipitación tiene una intensidad constante. Vamos a empezar por definir entonces la infiltración. La infiltración es un proceso por el cual el agua ingresa al suelo desde la superficie y se mueve en forma vertical. ¿Cómo se mueve? A través de los poros. ¿De qué poros? Los poros que están libres, que tienen aire. Va a ir desplazando el aire de esos poros y va a ir ocupando ese lugar. Una parte del agua va a quedar retenida en los poros por esta fuerza de adhesión que se da entre la parte sólida del suelo y las partículas líquidas de agua, mientras que otra parte no va a quedar retenida y va a continuar el movimiento descendente hasta alcanzar la zona saturada, el agua subterránea. Importante es que sepan que cuando hablamos de infiltración siempre estamos hablando de un proceso que ocurre en la zona no saturada. Ya si estamos dentro de la zona saturada no podemos hablar de infiltración. Ahí se habla de lo que es percolación o sería una infiltración profunda. En la fotografía de su izquierda lo que pueden observar es un perfil del suelo en donde se ve cómo avanza el frente húmedo, cómo hay una infiltración que no es uniforme. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el suelo es muy heterogéneo, por lo tanto ese avance, esa infiltración es muy distinta en uno o en otro punto. Bueno, y hacia la derecha, ustedes tienen que esquematizar en la foto, pueden ver el otro proceso, que es la otra moneda del proceso de infiltración, que es la escorrentía superficial. Recuerden siempre que cuando tengamos menos infiltración o poca infiltración, se va a favorecer lo que es la escorrentía superficial. Y esta escorrentía superficial va a estar asociada, como se ve en la foto también, a procesos de erosión hídrica. Bueno, acá tenemos un esquema del suelo, de un perfil de suelo, en donde podemos ver la zona no saturada, en donde se van a desarrollar las raíces, y la zona saturada, marcado acá en celeste. Entre ambas zonas vamos a encontrar una zona que es de capilaridad, es decir, que va a existir un movimiento en contra de la fuerza gravitatoria por capilaridad. Bueno, acá tenemos el mismo esquema, pero con un detalle mayor. Acá podemos ver en la zona no saturada, la zona de arriba, que vamos a tener poros que tienen aire y poros que tienen agua. Y recuerden, acá es donde se desarrollan las raíces. Por debajo tenemos la zona saturada, en donde todos los poros están llenos de agua. Y entre medio de las dos, la zona esa de capilaridad que les mencioné anteriormente. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el proceso de infiltración? Por lo que vimos, es importante para recargar lo que es el almacenamiento de agua en el suelo, la humedad del suelo, y también es importante para la recarga del agua subterránea. Bueno, y acá tenemos algo que vimos o vamos a ver en relación agua-solo-planta, que es la formación o la constitución de los suelos. En un suelo vamos a encontrar que un 50% corresponde a una parte sólida. Dentro de esta parte sólida vamos a tener minerales, arcilla, limo, arena, y vamos a tener materia orgánica. Dentro de la fase porosa, que es el otro 50%, vamos a tener poros que tengan aire y poros que tengan agua. Cuando estamos hablando de capacidad campo, aproximadamente vamos a decir que la mitad de los poros está lleno de aire y la mitad de los poros contiene agua. Bueno, y en esta foto se puede ver la fase porosa.
en donde en gris están las partículas sólidas del suelo y los huecos que quedan entre estas partículas es lo que nosotros llamamos poros. Les muestro esta foto para que vean lo irregular que es la forma de estos poros. Bueno, y si hablamos de tamaño de poros, los podemos clasificar en tres grandes grupos, que son microporos, los poros más chiquitos, mesoporos y macroporos. Los macroporos son los poros que están relacionados con los procesos justamente de infiltración, de drenaje y de aireación. Permiten el movimiento rápido del agua. ¿Qué textura tiene, qué textura del suelo tiene mayor cantidad, mayor proporción de macroporos? Las texturas arenosas. Los mesoporos están relacionados con un movimiento un poco más lento del agua, mientras que los microporos van a estar relacionados, una parte, los de tamaño más grande, con el almacenamiento de agua. Son los que van a permitir que el agua se almacene, quede retenida en contra de la fuerza de gravedad. Y va a haber otros microporos de tamaño muy pequeño en donde el agua va a quedar retenida con tanta fuerza que es agua que no está disponible. Es agua que se separa solamente por calor. Es agua que se llama higroscópica. ¿Qué textura del suelo tiene una mayor proporción de microporos? La textura arcillosa. Es decir, que podemos esperar que en un suelo de textura arenosa tengamos un buen drenaje, una buena infiltración, mientras que en un suelo de textura arcillosa lo que vamos a tener es una mayor capacidad de almacenamiento del agua. Bueno, y en esta foto, ¿sí? Podemos ver la comparación del proceso de infiltración entre tres texturas. Bueno, acá lo que se hizo es se vertió agua sobre los distintos suelos a la misma intensidad y en el mismo tiempo fíjense cómo fue el avance. El frente de humedad fue mucho mayor en la arena en comparación con la arcilla. Y esto está relacionado con lo que vimos anteriormente. Esta mayor cantidad de macroporos está favoreciendo el proceso de infiltración. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la dinámica del agua en el suelo. En el suelo, el agua está sometida básicamente a dos grupos de fuerza, o dos tipos de fuerza. Unas fuerzas que lo que van a hacer es retener el agua, o sea, en contra de la fuerza de gravedad, y estas son las fuerzas de absorción y capilaridad, mientras que la otra fuerza que actúa sobre el agua es la fuerza de gravedad, que lo que va a hacer es permitir que el agua vaya moviéndose hacia las capas más profundas. Bueno, ahora, ¿qué modelos matemáticos explican este proceso de infiltración? El estudio de este proceso comenzó en 1932 con Kostiakov y actualmente se sigue utilizando este modelo. Fue modificado en 1979 por Lewis y luego Lunda también hizo una modificación. Pero ¿qué decía básicamente, o en principio este modelo? Decía que la velocidad de infiltración, en este caso expresada en centímetros por hora, era igual a una constante K por un tiempo, expresado en minutos, elevado a otra constante N. Este es el modelo de Kostiakov que explica este proceso de infiltración, esa velocidad de infiltración. Básicamente lo que está diciendo es que a medida que pasa el tiempo, esta velocidad de infiltración, esta tasa de infiltración va a ir disminuyendo. O sea que la curva es descendente. ¿Y por qué va a descender? Porque a medida que va ingresando el agua va a ir ocupando, va a ir desplazando el aire y va a ir ocupando los poros.
cuanto más poros estén ocupados al agua desde la superficie, le resulta más difícil ingresar y por eso va disminuyendo esta velocidad de infiltración a medida que pasa el tiempo. Recuerden que no llega a ser cero, ¿por qué? Porque estamos hablando en condiciones de no saturación, de no saturado. Ahora, el UDA encontró un problema de este modelo, que era que el modelo de Kostiakov justamente tendía a cero. Y dijimos que esto no ocurre porque estamos hablando de la infiltración en una zona no saturada. Por lo tanto, lo que agregó el UDA fue algo que se llama infiltración básica, que es a lo que va a atender es la mínima capacidad o tasa de infiltración que tiene un suelo. Es cuando la curva de descenso ya se vuelve asintótica, o sea, paralela al eje X. Y la otra curva que nos va a interesar para caracterizar este proceso de infiltración es la curva de infiltración acumulada. Esta curva de infiltración acumulada, que generalmente se expresa en centímetros, se puede expresar en milímetros también, va a ser igual a una constante, que no es la misma que la anterior, es otra constante. Fíjense que acá lo pueden ver calculado, cómo se calcula, por el tiempo, otra vez en minutos, elevado a la n, que la n también es una constante distinta a la anterior. En ambas ecuaciones, estas constantes van a ser propias de cada tipo de suelo. Cuando hagamos el ensayo, vamos a tener distintas constantes de ajustes que van a depender justamente de esta relación entre infiltración y suelo, tipo de suelo. Bueno, y acá finalmente están las curvas teóricas graficadas. En color magenta, ustedes tienen lo que es la velocidad o tasa de infiltración. En el eje de la izquierda van a ver las unidades y los valores. Esto está expresado en centímetros hora. Mientras que la línea azul lo que está marcando es la infiltración, o está representando, es la infiltración acumulada expresada en centímetros. Fíjense que en un principio, entonces, cuando hay muchos poros disponibles para que el agua ingrese, la tasa de infiltración va a ser alta. A medida que va pasando el tiempo, va a ir disminuyendo hasta que llega a un valor constante. Ese valor constante, que no llega a ser cero, puede estar muy próximo a cero, pero no es cero, es lo que se llama infiltración acumulada. Bueno, de la misma forma, infiltración básica, es lo que se llama infiltración básica. De la misma forma, la curva azul, que es la de infiltración acumulada, va a ir aumentando a una tasa con una pendiente importante, una tasa rápida, porque la infiltración es alta, la velocidad de infiltración es alta. Y esa pendiente va a ir disminuyendo hasta que prácticamente esta infiltración acumulada va a alcanzar un valor en donde casi se vuelve constante. Bueno, y acá tienen una curva más real de velocidad de infiltración. Fíjense, en este caso está graficado como expresado en milímetros hora, y acá lo que dice velocidad de infiltración. Acá ponen básica, ¿por qué? Porque, bueno, después acá está marcada la infiltración básica. Bueno, esto confunde, en realidad tendría que decir velocidad de infiltración directamente. Entonces, tenemos que en un tiempo cercano a cero, la velocidad de infiltración es de 30 milímetros hora, y a medida que va pasando el suelo, sigue lloviendo o seguimos regando, esta infiltración va a ir disminuyendo, hasta que alcanza un valor constante. Eso es lo que se llama infiltración básica, y en este caso es de aproximadamente 7 milímetros hora. Bueno, arriba ustedes tienen escrita la ecuación que
describe esta relación entre velocidad de infiltración y tiempo. Dice que I, es decir, velocidad de infiltración, va a ser igual a 10,257 por X, donde X es el tiempo, en este caso está en horas, y ahí está en milímetros hora, elevado a otra constante. Fíjense el R cuadrado que tiene, el ajuste que tiene, que es muy grande, muy importante, es del 93%. O sea, esta ecuación explicaría el 93% de esta relación. Bueno, y acá curvas de infiltración reales. Esto fue un trabajo que hizo Barrios en 1984 para distintos suelos de la región pampeana. Fíjense que se encuentra San Pedro, Carlos Casares, Anguil. O sea, hay Dolores. Acá hay mucho trabajo que se hizo para construir estas curvas. Yo se las muestro para que vean que generalmente todas van a tener la misma forma. Obviamente vamos a empezar con una velocidad de infiltración alta al principio y va a ir disminuyendo, mientras que la infiltración acumulada va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Yo acá me quedé con dos, una de Anguil, otra de Ordóñez, simplemente para que vean la diferencia de la magnitud de esta velocidad de infiltración. Fíjense que en Anguil, que es el gráfico que ustedes tienen a la izquierda, estamos hablando de velocidades de infiltración que superan los dos iniciales, los 200 milímetros hora, mientras que en Ordóñez estamos hablando de velocidades de infiltración al principio que solo son de 20 milímetros hora. Esa es la diferencia entre los distintos suelos, que obviamente corresponde a distintas texturas, distintos tipos de porosidad. Otro aspecto también importante es que en el suelo de Ordóñez, que es el de la derecha, esta velocidad de infiltración casi constante, o sea, infiltración básica, se alcanza aproximadamente a los 150 minutos. Mientras que en Anguil, esa velocidad de infiltración constante, fíjense que se está alcanzando a los 400 minutos. La diferencia que hay. Y también esto les sirve para que vean cuánto tarda o cuánto puede tardar en alcanzarse esta infiltración básica. Bien, ahora, ¿qué factores son los que afectan este proceso de infiltración? Vamos a dividir a estos factores en dos grupos. Un grupo es características que son propias del terreno o lo que es el medio permeable, el suelo, o su cobertura, o su pendiente, o su contenido de humedad. Y por otro lado, características que son propias, en este caso del agua, del fluido que infiltra, como pueden ser calidad de agua, intensidad con la que está cayendo el agua o se está aplicando el agua. Vamos a empezar con uno de los principales factores que va a influir en este proceso de infiltración, que es la intensidad de las precipitaciones o del riego. Bueno, de todo lo que vimos, supongo que podrán comprender que altas intensidades, intensidad de lluvia o de precipitación está expresado en general, lo expresamos en milímetros hora, se puede llegar a expresar en centímetros hora, lo más común es milímetros hora. Las altas intensidades de lluvia o de precipitación no van a favorecer la infiltración. Al contrario, lo que van a favorecer es la escorrentía. Cuando la intensidad es baja, ya sea de la lluvia o del riego, sí se favorece la infiltración y entonces la escorrentía superficial es menor. Vamos a detenernos un poco entonces en este tema de intensidad. En este gráfico lo que se puede ver es intensidad de lluvia, pero si tuviéramos el riego sería similar.
Bueno, en el eje de las Y, ustedes lo que tienen graficado es la intensidad I, que es de la lluvia, expresado en milímetros hora, y la tasa o la velocidad de infiltración del suelo, en rojo, en línea roja, expresado con la letra F. Fíjense que ambas están expresadas en milímetros hora. Esto es importante para poder comparar. O sea, si yo tengo la intensidad expresada en centímetros hora, voy a tener que compararla con la tasa o velocidad de infiltración expresada en centímetros hora. Bueno, vamos a suponer que acá tenemos una lluvia, un hietograma en barras celestes, y la línea roja es la curva de infiltración de este suelo teórico. Otra vez, al principio, fíjense que tenemos un elevado valor de velocidad de infiltración y a medida que pasa el tiempo va a ir disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo 1? En el tiempo 1, fíjense que la intensidad de lluvia es menor que la capacidad de infiltración, la velocidad de infiltración que tiene el suelo. Entonces, en este caso, no vamos a ver un escurrimiento superficial. Toda el agua estaría infiltrando. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo 2? En el tiempo 2 ya va a haber una parte que sí se infiltra, mientras que va a haber una parte que supera la velocidad o la tasa de infiltración del suelo. Y entonces acá sí ya vamos a empezar a ver un escurrimiento superficial que se va a mantener y se va a incrementar en el tiempo 3, se va a mantener hasta el tiempo 5. Bueno, y acá lo que tenemos son algunos valores de intensidad de lluvia y de infiltración. Que acá noten que lo que estamos utilizando y lo que vamos a utilizar en riego, cuando hagamos el diseño, va a ser el valor de infiltración básica. ¿Por qué? Tomando en cuenta este valor, nos aseguramos que no vamos a inundar el suelo. Yo por ahí no sé en qué momento o con qué contenido de humedad tiene, en qué punto de la curva de velocidad de infiltración se encuentra, pero si yo respeto su velocidad de infiltración básica, yo con eso me aseguraría que no voy a producir encharcamiento de los suelos. Entonces, en la tabla de arriba ustedes tienen intensidades de lluvia. Esto es para que tengan una idea, un orden de magnitud de qué es una lluvia intensa o no intensa. Una lluvia fuerte es la que se encuentra por encima de los 15 milímetros hora. En el cuadro azul de abajo, en la parte inferior, ustedes tienen distintos tipos de suelo, arenoso hasta arcilloso, y distintas infiltraciones básicas. Fíjense como en un suelo arenoso o grueso podemos hablar de velocidades de infiltración básica de 25 a 60 milímetros, mientras que en un suelo arcilloso compacto estamos hablando de valores de 2 a 5. Estos son los tipos de suelo que vamos a encontrar más en lo que es Ciudad de Buenos Aires, en donde tenemos muchos terrenos que son de relleno. Bueno, y entonces ahora vamos a hablar de un parámetro que es importante para caracterizar el riego, que es la intensidad del riego o comúnmente se llama pluviometría. ¿Qué es la pluviometría y que se expresa en milímetros hora? Va a ser igual a, o lo que indica es cuántos milímetros voy a estar aplicando por unidad de tiempo. O sea, cómo se distribuye el caudal de los emisores en una superficie. ¿Cómo hago el cálculo de esta pluviometría? Voy a dividir el caudal de un emisor, esto es válido tanto para goteo como para aspersión. Voy a dividir el caudal entonces del gotero o del aspersor. Si hablamos de gotero, estamos hablando de caudales que son entre 1 a 4 litros hora, mientras que en aspersores podemos hablar de valores que van de
los 20 litros hora para los microaspersores a valores que van a 2000 o más litros hora. Entonces, pluviometría va a ser igual al caudal expresado en litros hora sobre distancia entre emisores de la misma línea o el mismo lateral por distancia entre laterales. Y ambas expresadas como un metro. Si respetamos estas unidades de caudal en litros hora y de distancia en metros, vamos a obtener directamente el resultado de la pluviometría en milímetros hora. Bueno, vamos a ver cómo es esto de la pluviometría. Para los que trabajamos en riego es algo muy común, pero por ahí al principio cuesta entender este concepto o a qué se refiere. Vamos a suponer que tenemos un lote que tiene una hectárea, 10.000 metros cuadrados, es decir, tiene 100 metros por 100 metros. En ese lote tengo colocado, tal cual muestra la foto de la izquierda, tengo colocados aspersores. Estas líneas azules son los laterales portaaspersores, son los que van a alimentar los aspersores, y los círculos con una X son los aspersores. Los aspersores, de acuerdo a su diámetro de mojado, su caudal, se pueden colocar a determinada distancia. Eso lo van a ver cuando veamos aspersión. Bueno, pero en este caso están colocados cada 10 metros. Otra característica del diseño del riego por aspersión es que los primeros aspersores de la línea se colocan a la mitad de la distancia del resto. Esto es debido a que, como ya se mencionó, pero lo van a volver a ver en aspersión, por el patrón de mojado que tienen los aspersores, por esa lluvia que generan y que cuanto más nos alejamos del aspersor, menor va a ser la cantidad de agua, es necesario que exista superposición entre las áreas de mojado de cada aspersor. El aspersor de la primera línea, como no tiene un aspersor que lo superponga, entonces se coloca a la mitad de la distancia. Lo ideal sería que el último también quede a la mitad de la distancia. Bueno, entonces en este caso tenemos aspersores que están a 10 metros por 10 metros. Los laterales están también a 10 metros. Entonces, si yo cuento todos estos circulitos, fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por lado. 10 por 10 son 100. Es decir, que yo acá tengo 100 aspersores. En este caso, el caudal de cada aspersor es de 360 litros hora. Bien, si yo calculo la pluviometría, quiero saber el agua que se aplica en toda la superficie, lo puedo hacer de dos formas. O multiplico estos 100 aspersores por el caudal de cada uno, 360 litros hora, y eso me está dando, expresado en metros cúbicos, 36 metros cúbicos hora. Recuerden que un metro cúbico son 1000 litros. Y estos 36 metros cúbicos hora, que es de los 36 de los 100 aspersores, se están aplicando en toda la superficie, que son 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Entonces, 36 metros cúbicos hora dividido 10.000 metros cuadrados me está dando 0,0036 metros hora. Acá el cúbico se cancela con el cuadrado y queda con el metro y queda expresado en metros hora. Esto equivaldría, si yo lo paso a milímetros, un metro son 1000 milímetros. Esto equivaldría entonces a 3,6 milímetros hora. Este es el concepto de pluviometría. Es el agua que dan todos los aspersores dividido la superficie en la que están colocados.
Vamos ahora a calcularlo de la otra forma, esa fórmula que yo les mostré anteriormente, que dice que pluviometría va a ser igual a el caudal de un emisor expresado en litros hora sobre el distanciamiento entre laterales por el distanciamiento entre emisores. Acá es el distanciamiento normal. No tengo en cuenta que el primero o el último están a la mitad de la distancia. Esto va a ser igual a 360 dividido 100. Es decir, que es igual a 3,6 milímetros hora. Fíjense que el resultado es el mismo. O sea, utilizando la fórmula que vimos anteriormente, esta de pluviometría, milímetros hora, en milímetros hora, es igual al caudal en litros hora sobre la distancia en metros por distancia en metros, vamos a obtener el mismo resultado que si contáramos todos los emisores, multiplicáramos por el caudal y dividiéramos sobre la superficie en la que están colocados. Bueno, y acá lo que pueden ver es una salida de un programa que lo que hace es simula las áreas de mojado que generaría un aspersor. ¿Qué nos dice esta salida? Bueno, los aspersores están colocados en lo que son unos puntitos verdes de las distintas esquinas. Y los distintos colores que van a ver en el área corresponden a distintas pluviometrías. Es decir, que en un área que tenemos o en la que están regando aspersores, vamos a tener distintas pluviometrías. Fíjense que tenemos cerca del aspersor una mayor pluviometría, es ese color verde más oscuro. Y acá en el centro, donde hay mucha superposición, tenemos también áreas húmedas, en donde la pluviometría sería superior a la que yo calculé de la forma que hicimos el cálculo anterior. Acá está diciendo que la tasa de aplicación con ese método sería de 4,5 milímetros hora. Sin embargo, este esquema lo que está mostrando es que esos 4,5 milímetros hora son teóricos, o sea, no se van a mantener o no son constantes en toda la superficie de mojado. Esto es por el patrón de riego, la forma, la característica de regar que tienen los aspersores. Mientras que hay algunas zonas que está marcado acá con el recuadro rojo, en donde la pluviometría es inferior a la media que yo había calculado. Bueno, esto ténganlo en cuenta cuando veamos aspersión. Este mojado o esta tasa de aplicación o pluviometría que no es uniforme en toda el área de influencia de los aspersores. Bueno, y esto ya se los mencioné, pero bueno, la norma fundamental del riego eh, por aspersión y también es válido para goteo. Lo que pasa es que el goteo trabaja con caudales muy bajos, entonces en general la pluviometría no suele superar a la infiltración básica de los suelos, pero en aspersión sí se puede dar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de trabajar con pluviometrías o intensidades de riego altas? Esto que están viendo en la foto, o sea, encharcamientos. Obviamente, ¿qué consecuencias tiene esto? Además de que se está perdiendo, se está aplicando agua de más, que no está siendo absorbida. Acá hay un riesgo de erosión hídrica. Se están creando condiciones de humedad que pueden favorecer enfermedades. O sea, son muchos los problemas que puede ocasionar. Bueno, y en esta foto lo que tenemos es un aspersor sobre su derecha. Este aspersor tiene dos boquillas, una adelante y una atrás. Y lo que va a hacer este aspersor es gira, y va a ir entonces mojando a través de ese chorro toda un área circular.
Bueno, este es un monte frutal y lo importante, estas fotos se las muestro para que vean que hay zonas en donde vamos a tener encharcamientos y hay zonas que no. Bueno, esto es debido no solamente a esa característica que yo les mostré de la aspersión, que no en toda la superficie de influencia vamos a tener la misma pluviometría, sino que también el suelo, lo vieron, el suelo no tiene la misma tasa de infiltración en un sector que en otro. O sea, es muy variable. Entonces, esto se puede dar. Cuando vean esto, lo que van a tener que hacer es ver cuál es la infiltración en esas zonas problemáticas y van a tener que adecuar la pluviometría del equipo a esas zonas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un cañón. Estos cañones suelen trabajar con presiones de 6 kilos aproximadamente. O sea, imagínense, sería una elevación o 60 metros de columna de agua, una elevación de agua de un tanque de 60 metros. Y con caudales muy importantes, caudales que están en alrededor de 3.000, 4.000 litros hora. Bueno, ¿qué pasó acá? Esto, ¿qué es esta foto? En la zona que regó pasó esto. O sea que acá lo que ustedes, si ven esto, tendrían que ver de modificar ese caudal que está dando el aspersor. Bien, utilizando otro modelo o lo que tienen los aspersores, una característica buena, es que se pueden modificar las boquillas y entonces variar el caudal. O sea, con un mismo aspersor podemos tener muchos caudales. Bueno, volviendo a los factores entonces que van a influir en el proceso de infiltración, ya vimos intensidad y ahora tenemos otro muy importante que es la textura y que ya lo vieron al principio. En los suelos de textura arenosa, en donde tenemos una mayor proporción de macroporos, la infiltración va a ser más fácil. O sea, vamos a tener en un mismo tiempo un avance de el humedecimiento de la humedad o un avance del agua en el suelo mucho más rápido que en la arcilla. También influyen en el proceso de infiltración la estructura que tengan los suelos. En este caso está puesto, bueno, la fauna del suelo, las lombrices. ¿Por qué? Porque contribuyen a la formación de macroporos. Todo lo que favorezca la mayor presencia de macroporos va a favorecer la infiltración. El uso del suelo, al afectar la estructura y por lo tanto la porosidad, también va a afectar la infiltración. Bueno, acá tenemos curvas de infiltración para distintos tipos de suelos, distintas texturas. Tenemos un suelo arenoso, que es en la línea continua en la parte superior, y un suelo franco-limoso en la parte inferior. Fíjense, acá tenemos en el eje X la velocidad de infiltración expresada en milímetros hora o en centímetros hora, el tiempo, y para un suelo arenoso, al principio, en el tiempo cero, vamos a tener una velocidad de infiltración mucho mayor que la de un franco limoso. A medida que pasa el tiempo en ambos suelos, fíjense que la tasa de infiltración va disminuyendo, por lo que dijimos que el agua va ingresando y va ocupando los poros, va sacando, desalojando el aire y va a ir ocupando los poros. Cuanto menos poros queden disponibles para ocupar, menor va a ser la tasa o velocidad de infiltración. Hasta que se alcanza lo que llamamos una infiltración prácticamente constante, que es la infiltración básica. Recuerden otra vez, la infiltración no puede ser cero porque estamos en una zona no saturada. Bueno, en un suelo arenoso, fíjense que la infiltración básica va a ser mayor que en un suelo franco-limoso.
Bueno, vimos lo importante que es considerar la infiltración básica en el riego por aspersión. En el riego gravitacional también es muy importante y lo van a ver cuando veamos riego gravitacional o superficial, en donde ustedes van a necesitar conocer estas curvas de infiltración para saber cuál va a ser el tiempo de riego. Bueno, acá tenemos eh, dos frentes de humedad o humedecimientos para surcos que son en suelos de textura arenosa, el celeste a su izquierda, y en un suelo con textura más arcillosa. En el eje X lo que van a tener es la profundidad expresada en centímetros, o sea, vamos de 0 a 180 centímetros. En el eje de las, en el eje Y, en el eje de las X tenemos también expresado en centímetros la distancia desde el centro del surco. O sea, el 0 sería el centro del surco. Y nos expandimos en el caso de la textura arenosa hasta 30 centímetros, hacia un lado hacia el otro, mientras que en un suelo arcilloso llega a valores de 75 centímetros. Y dentro de estos esquemas que simulan el patrón de humedecimiento, lo que pueden ver es que en un suelo arenoso a los 15 minutos el agua ya alcanzó una profundidad de 30 centímetros aproximadamente, mientras que en un suelo arcilloso le llevó, debe ser un poco menos de 4 horas, o sea, le llevó muchísimo más tiempo alcanzar ese nivel de profundidad. Si no, vamos al final. En 24 horas, en un surco de textura arenosa, se alcanzó una profundidad del agua de 180 centímetros, mientras que para alcanzar 180 centímetros de profundidad a un suelo arcilloso le llevó 48 horas. Esto es para que vean la diferencia entre las distintas texturas en cuanto al movimiento vertical y en cuanto al movimiento lateral. O sea, el movimiento vertical, lo que es la infiltración, es mucho mayor en un suelo arenoso. Esto tiene consecuencias también o sobre qué. En el diseño del riego gravitacional esto nos va a llevar a que en suelos de textura arenosa tengamos que diseñar los surcos más cerca. O sea, los surcos tienen que estar más cerca uno del otro. Bueno, y en este esquema, este gráfico, tenemos una simulación de la infiltración en surcos, en 2D. En la figura superior, en la parte superior, ustedes van a tener el patrón de humedecimiento a los 30 minutos. A ver, para que entendamos. La lomita es lo que sería el camellón, es donde iría la planta, o las plantas, las líneas de plantas. Mientras que estas depresiones, esta forma cóncava, corresponde a los surcos. Es por ahí donde se va a mover el agua. ¿Cuál es el principio de este riego gravitacional o superficial? ¿En qué se basa? En que haya infiltración del agua, pero que también haya un movimiento lateral del agua y que, transcurrido un determinado tiempo, se alcance a mojar la zona del camellón. Es lo que se ve en el gráfico inferior, en donde ya pasaron 60 minutos, y lo que podemos ver es cómo el agua se movió y se formó un perfil de humedecimiento debajo de la zona de raíces de las plantas. ¿Qué otros factores van a afectar la infiltración? El suelo nos queda el tema de la pendiente del terreno. Cuanto mayor pendiente tenga el terreno,
más difícil va a ser la infiltración y vamos a tener una mayor escorrentía superficial. Y finalmente, un factor importante, yo se los mencioné al principio, que afecta la infiltración es la calidad del agua. Lo van a ver cuando veamos calidad, pero uno de los grandes problemas que tenemos es la presencia de sodio en el agua de riego. Este sodio lo que hace es dispersar los coloides. En vez de favorecer la estructura, la desfavorece, rompe la estructura. Entonces, son suelos en donde se rompen los poros, no existen poros, no existe una continuidad de poros, y son suelos que van a aparecer como sellados. O sea, se dificulta muchísimo la infiltración. Bueno, acá tenemos ejemplos. Esta foto fue sacada en un campo en Santiago del Estero. Eso blanco que se ve ahí es sal. ¿Mm? Y acá tenemos otro ejemplo. Esto es riego por surcos. Y eso blanco que se ve es sal. Si yo les preguntara, viendo esta foto, ¿dónde se imaginarían que, o desde dónde se mueve el agua? Seguramente ustedes dirían que el agua se estaría moviendo desde donde vemos la sal hacia el final. Y justamente acá donde está acumulada la sal, es donde vamos a tener, por un lado, la acequia. Acequia es un canal o un surco ancho que lo que hace es alimentar a los surcos de los lotes. Mientras que al principio de los surcos, en la cabecera de los surcos, por lo que yo les expliqué en clases anteriores, como el principio del surco va a recibir más agua que el final, esto es por una característica propia del sistema de riego gravitacional o superficial, es decir, que generalmente vamos a tener un exceso de humedad en las cabeceras. Bueno, y por eso se produce este elevado contenido de sal en superficie. ¿Por qué? Porque el agua la napa freática puede llegar a subir y una vez que se evapora el agua, quedan las sales. O sea, esto es muy común en zonas áridas o semiáridas, en donde no hay muchas lluvias que permitan hacer el lavado de estas sales. Esto es muy común en la zona de Mendoza. Otro aspecto u otro parámetro que influye en la infiltración es la cobertura. Esto es muy importante. Acá tienen un gráfico, esto es una tesis que hizo un alumno, para ver la importancia o cómo afectaba la cobertura al proceso de infiltración. Con este gráfico lo que está mostrando es la velocidad de infiltración expresada en milímetros por minuto, en función del tiempo expresado en minutos. Y acá tenemos el gráfico, la línea verde corresponde a con cobertura total. La línea roja corresponde a cobertura media y la línea azul o celeste sin cobertura. Fíjense que ya en un principio, ya en el tiempo 1, la velocidad de infiltración cuando tenemos cobertura fue de 9 milímetros por minuto, mientras que en un suelo sin cobertura fue de 3 milímetros por minuto. O sea, es muy notoria la diferencia al principio. Luego, fíjense que las líneas se van a ir juntando. ¿Por qué tienden a tener el mismo valor? ¿Por qué? Porque ya en la zona en donde la curva se vuelve constante, estamos hablando de infiltración básica. Y la infiltración básica va a depender del tipo de suelo. No va a estar influida, no va a estar afectada por la cobertura. Y en este caso es el mismo tipo de suelo, en los tres. Se hizo sobre el mismo tipo, el ensayo se hizo sobre el mismo suelo.
Y por otro lado tenemos lo que es la curva de infiltración acumulada, la otra curva que caracteriza al proceso de infiltración. La infiltración acumulada expresada en milímetros, el tiempo otra vez expresado en minutos, y tenemos nuevamente las tres curvas. La verde con cobertura total, la roja cobertura media y la azul sin cobertura. Obviamente estas curvas de infiltración acumulada van a seguir al comportamiento de las curvas de la tasa de infiltración. En la zona con cobertura teníamos una mayor tasa de infiltración que se va a notar en una mayor infiltración acumulada. Bueno, este es el mismo gráfico. Estos son los mismos gráficos, quedaron ahí repetidos. Y finalmente, otro factor que afecta a la infiltración y que ustedes ya lo vieron y que por eso desciende la tasa de infiltración es la humedad que tiene el mismo suelo. Cuanto mayor humedad contenga el suelo, va a ser más lento este proceso de infiltración. Bien, ahora que ya vieron qué es la infiltración, por qué es importante para riego, qué factores la pueden afectar, vamos a ver cómo pueden hacer ustedes para determinar esa velocidad de infiltración a campo. Tanto en el SET como en el EVA ustedes tienen un video que es un ensayo de infiltración que se hizo en un campo deportivo. Así que lo pueden ver para comprender mejor este proceso. Pero básicamente hay dos tipos de ensayos que se pueden hacer para determinar la velocidad de infiltración a campo. Una es la más común, utilizando lo que es el infiltrómetro de anillos, de Muntz, y la otra es utilizando los mismos surcos para hacer esta medición de la infiltración, que esto es más común si se va a trabajar con riego superficial o gravitacional. Importante cuando hagan los ensayos es que hagan por lo menos 3 repeticiones y que al momento de iniciar el ensayo el suelo tiene que estar a capacidad, no a capacidad de campo, sino en el umbral crítico. Porque es ahí el punto en que me interesa ver cómo va a infiltrar el suelo cuando yo voy a regar. Entonces, cuando inicio el ensayo para determinar la velocidad de infiltración a campo, lo tengo que hacer en el valor de humedad de agua en el suelo que corresponde a lo que llamamos umbral crítico o umbral de riego. Bien, bueno, acá tenemos entonces, estos son los famosos anillos de Muntz o anillos infiltrómetros, que el método original incluye a dos anillos. Un anillo externo, las medidas están estandarizadas. Un anillo externo que va a tener una función de buffer, o sea, de obligar a que el agua que va a estar dentro del anillo interno ingrese lo más verticalmente posible. Es decir, el anillo externo lo que tiende a hacer es a humedecer la parte externa para evitar el movimiento lateral. O sea, lograr que haya un ingreso lo más vertical posible de agua en el suelo. Bueno, estos anillos se colocan en el suelo donde queremos hacer la medición. Estos anillos se clavan, esto lo van a ver mejor en el video, se clavan y tienen que estar a nivel, o sea, van a tener que utilizar un nivel. Bueno, en la foto lo que se ve fueron los anillos que se utilizaron para obtener las curvas en la tesis que le mencioné. Tratamiento con cobertura total y con cobertura media. Bueno, acá está esquematizado a su derecha
los anillos, y lo que yo les decía del anillo externo, que lo que pretende es evitar esa derivación lateral del agua. Acá tenemos los instrumentos. Esto es el ensayo en la práctica que se hizo en la Facultad de Agronomía. Acá tenemos los elementos que vamos a necesitar para hacer la medición. Por un lado, en blanco son los anillos, los dos anillos. Tenemos una masa, porque hay que enterrar estos anillos. Vamos a tener una regla para poder medir cuál va a ser el descenso. Y vamos a necesitar agua. Acá tenemos un balde que vamos a ir rellenando con agua, tanto el anillo externo como el interno. Acá hay un anillo que está colocado, un ensayo que hicimos en un invernáculo de tomate en Salta, con riego por goteo. Y acá lo que se comparan son dos métodos de anillo sin filtrómetro. Uno es el anillo, el doble anillo, y otro es el anillo simple. En general, lo que dicen muchos autores es que para riego por goteo se recomienda el anillo simple y que el doble anillo sería más adecuado para riego por surcos. Bueno, acá tenemos un ensayo que hicimos en Concordia con goteo con un anillo simple. Fíjense, vuelvo atrás. Fíjense, acá tenemos la regla, acá se ve bien la regla con la que vamos a medir el descenso. Bien, bueno, acá tienen una descripción, después la leen, pero de cuál es el procedimiento. O sea, van a tener que elegir lugares representativos. El cilindro interior debe quedar a unos 12 centímetros, el exterior a unos 10 centímetros de enterrado. El agua tendría que llevarse en el anillo interior hasta aproximadamente partir la prueba desde los 15 centímetros. Y el tiempo de la prueba va a variar, va a depender mucho del tipo de suelo. En suelos que tienen mucho relleno, o sea, pueden pasar horas, o sea, estamos hablando de 7 u 8 horas. En cambio, en otros suelos, por ahí son minutos. Bueno, acá estas imágenes están sacadas del video que yo les mencioné, que les dejé. Fíjense, lo primero que van a hacer, bueno, acá es una cancha de fútbol. Seleccionan el lugar, colocan los anillos ayudándose con una masa. Fíjense, ahí, bueno, ahí lo están colocando. Lo nivelan. Y finalmente agregan agua, primero al anillo exterior y luego al anillo interior, que es donde van a efectuar la medición. Esta es una planilla que es un modelo, podría servir si ustedes quieren hacer el ensayo alguna vez, en donde en la planilla, ¿qué es lo que se va a cargar? Tenemos en la primera columna la hora, la segunda el tiempo parcial expresado en minutos, en la tercera el tiempo acumulado, en la siguiente la carga es altura, la altura de agua inicial. Dijimos que lo recomendable es que no sobrepasar los 15 centímetros. Luego se anota la carga o altura final. De esa diferencia se obtiene la lámina infiltrada parcial. Luego se va acumulando, se obtiene la lámina infiltrada acumulada. Y finalmente, con todas las columnas anteriores, podemos obtener la velocidad de infiltración. Vamos a ver, vamos a suponer que iniciamos el ensayo a las 8:01. O sea, ese es el tiempo cero. La carga inicial del anillo central, en caso que sea doble anillo, es de 15 centímetros. Voy a los 5 minutos y vuelvo a medir. Entonces el tiempo parcial son 5 minutos. Tiempo acumulado es 5 más 0, 5. La carga inicial era de 15 centímetros. Y ahora lo que veo es que la carga final, ahora que a los 5 minutos, es de 13,9.
Es decir, que acá hubo una cantidad de agua que infiltró, que es 15 menos 13,9. Esto me da un valor de 1,1. Esa sería la lámina parcial expresada en centímetros. Lámina acumulada, bueno, es la única que tengo, así que es 1,1. Y la velocidad de infiltración expresada en centímetros por hora, ¿a qué va a ser igual? Yo tengo que la lámina que infiltró es de 1,1 centímetros. Y esa lámina infiltró en 5 minutos. Es decir, que en una hora, que serían 60 minutos, y la lámina que infiltraría sería de tanto. O sea, es una regla de 3 simple. Si ustedes hacen el cálculo, eso les va a dar 13,2 centímetros por hora. Bueno, voy a los 5 minutos otra vez, a 8 y 11. El tiempo parcial otra vez 5 minutos. Tiempo acumulado ya son 10 minutos. La carga inicial es la que era la carga final anteriormente, esos 13,9. Vuelvo a medir y ahora me da 13,2. La lámina que infiltró, la lámina parcial, sería 0,7. La lámina acumulada son esos 0,7 más 1,1 de antes, o sea que es 1,8. Entonces, en estos 5 minutos me infiltraron 0,7. En 60 minutos va a infiltrar X. Y así sucesivamente, y hasta cuándo continúo la prueba. Hasta que veo que hay un valor de velocidad de infiltración que yo estoy calculando que ya se empieza a volver estable. Fíjense acá, 1,2, 1,2, es como que acá ya hemos o alcanzamos prácticamente la infiltración básica. Ahora, acá fíjense que dice recarga a 15 centímetros. La altura del anillo inicial se deja descender aproximadamente hasta los 11 centímetros, no más. ¿Por qué? Porque el peso o la carga de agua también va a influir en este proceso de infiltración. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de mantenerlo en un determinado nivel para que no afecte al proceso, para que no haya errores de medición. Bueno, acá se recargó entonces, porque ya había bajado a 10,8, y se continuó con el ensayo para ver si la velocidad de infiltración bajaba un poco más de 1,2. Y efectivamente, media hora después, la velocidad de infiltración bajó a 1 centímetros hora. Pero ya, fíjense que después se fueron espaciando las mediciones cada una hora y este valor de velocidad de infiltración se mantuvo constante. O sea, acá alcanzamos la infiltración básica para este suelo. Bueno, y estos son los gráficos. O sea, lo que vimos anteriormente, vuelvo para atrás, esta columna, la última, de velocidad de infiltración, se grafica en función del tiempo y simplemente lo que se hizo acá fue trazar distintas líneas de tendencia para ver cuál ajustaba mejor. Fue la lineal, la roja, con un R cuadrado muy bajo, la exponencial, la azul, un R cuadrado de 53, 0,53, y la potencial, la negra, fíjense, con un R cuadrado de 92, que esto es el planteo que fue el que hizo Kostiakov. La ventaja de Kostiakov fue que en 1932 él no contaba con computadoras, o sea, todos estos cálculos fueron manuales. Pero bueno, entonces, para este suelo tendríamos que su comportamiento o su velocidad de infiltración estaría descrita de esta forma, que es lo que tienen en la parte inferior, esa ecuación. Podríamos decir que la velocidad de infiltración expresada en centímetros hora va a ser igual a 35,154 por el tiempo elevado a la menos 0,727. Es decir, que con esto yo, sabiendo el tiempo, o si quiero decir a los 30 minutos cuál va a ser la velocidad de infiltración, yo lo puedo saber. Lo mismo se hizo para
lo que es la infiltración acumulada. Se graficaron los valores de la columna, o en lo atrás, la columna de infiltración acumulada en función del tiempo. Y se le aplicó una línea de tendencia, y fíjense el R cuadrado es muy grande, y esta entonces sería la curva de infiltración acumulada. Que van a ver, esto lo vamos a usar mucho en riego gravitacional o superficial. Bueno, y acá les dejo un ejercicio en donde lo que tienen que hacer es calcular el tiempo que demora en infiltrar una lámina de 8,4 centímetros si la ecuación de la lámina acumulada, en este caso, es de 0,587 por t expresado en minutos elevado a la 0,51. O sea, esta ecuación se obtuvo de la forma del ensayo que yo les mencioné anteriormente. Bueno, y finalmente, el otro ensayo que yo les mencioné fue el surcoinfiltrómetro, pero les dije que se utiliza más cuando tengo que hacer riego gravitacional o superficial. Bueno, acá en la foto lo que se ve es un sifón, que es una forma que tenemos de derivar agua hacia el surco. En realidad es una tubería que permite que el agua pase de la sequía, que es donde está el agua, que viene de la fuente, hacia el surco. Bueno, ¿y en qué consiste este método? Voy a tener que medir el caudal que ingreso al surco a través del sifón, lo puedo medir. Esto también lo van a ver en riego gravitacional o superficial. Y lo que voy a tener que medir es el caudal de salida. Voy a tener que poner algo, algún recipiente, para recolectar el caudal que no infiltra, el agua que no infiltra. Bueno, y acá es igual. Tengo horas, distintas horas, tengo el tiempo parcial, el tiempo acumulado, y acá, lo que es, a diferencia de lo anterior, que tenía la altura de agua de las láminas, acá voy a tener caudal de entrada, caudal de salida, y la diferencia es el caudal infiltrado. Fíjense, a las 9:15, tiempo parcial 15 minutos, tiempo acumulado 15 minutos, el caudal de entrada fue de 1,5 litros por segundo, mientras que el caudal de salida fue de 0,75 litros por segundo. Es decir, que el caudal infiltrado es de 0,75. Bueno, igual que en el caso anterior, voy a calcular cuántos centímetros por hora infiltraron, y eso me va a dar la velocidad de infiltración. Y acá, bueno, están en distinta ubicación las columnas, pero acá tengo lámina parcial y lámina acumulada.